No fue el fruto, fue querer ser igual a Dios. No fue el fruto lo que cambió la historia de la humanidad, fue la intención del corazón que se escondía detrás del gesto. Adán no buscó un sabor, buscó estatus. No se trató solo de una desobediencia física, se trató de una aspiración, un anhelo profundo de autonomía, de añadir a su propia vida la categoría que solo pertenece a Dios. Si entendemos esto, cambia nuestra manera de mirar el pecado, la tentación y nuestra propia vida espiritual. ¿Qué buscó Adán en ese momento? ¿Qué buscamos nosotros hoy sin darnos cuenta? ¿Cuántas veces hemos repetido, con palabras distintas, aquella vieja ambición, ser nuestros propios jueces, arquitectos de nuestro destino, dioses de nuestra moral y de nuestras elecciones? Si esto toca tu corazón, quédate conmigo. Y si suena como una palabra necesaria, suscríbete para recibir más contenidos que ayuden a discernir estas raíces espirituales. Leamos con calma el núcleo del relato. En Génesis 3 la escena es simple, casi doméstica. Un huerto, una pareja, una conversación. No vemos grandes demonios enmascarados, vemos una pregunta que abre una puerta. La serpiente duda de la palabra de Dios, planta una sospecha, y luego ofrece una posibilidad, esconder la norma divina y presentar una alternativa seductora. La tentación no es en su primera forma una orden de hacer algo visible, es una seducción del intelecto y del deseo. ¿Realmente Dios quiere que pierdas algo bueno? ¿No sería mejor que fueras tú quien decidiera lo bueno y lo malo? Es la serpiente la que introduce la promesa mentira. No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él se os abrirán los ojos, y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Génesis 3, 4, 5. Esa frase recoge el nudo de todo. No es principalmente la fruta lo que seduce, sino la oferta de una condición, alcanzar la semejanza divina fuera de la dependencia. Es creer que podemos llegar a una condición divina mediante nuestra propia elección. Fíjate en la dinámica. La narrativa muestra un proceso interior antes del acto exterior. Primero viene la duda, luego el deseo, entonces la acción. Comer es la manifestación visible, querer ser como Dios es la raíz invisible. Comer no aparece en el texto como un acto ingenuo, sino como la culminación de un proyecto del corazón, un proyecto de autonomía. ¿Por qué es importante esta distinción? Porque si reducimos el relato a un acto físico, comió y por eso pecó, perdemos la lección más peligrosa y más actual. El mal verdadero se enraiza cuando elevamos nuestra propia voluntad por encima de la voluntad de Dios. El problema no es la fruta, el problema es el proyecto de soberbia que la fruta simboliza. Imagina un árbol. En la superficie luce sano y generoso, sus ramas producen fruta. Si cortas la fruta, te quedas con un acto puntual. Si arrancas de raíz la inclinación que alimenta ese árbol, la ambición de autogobierno, la búsqueda de una dignidad sin Dios, habrás atacado la fuente que contagia todo el jardín. La Escritura, por eso, no se queda en el fruto, quiere que vayamos al trasfondo, a las raíces. Cuando esas raíces crecen en el corazón humano, abren puertas espirituales. Piensa en una casa antigua con una puerta que chirría hasta abrirse por completo. Esa puerta, una vez abierta, permite el paso de influencias que antes eran guardadas. El deseo de ser igual a Dios no es inocuo, supone una sustitución de la autoridad divina por la propia. Eso crea espacios, quiebras, entradas por las que otras cosas entran: orgullo, justificación propia, idolatría, manipulación de la verdad. Usamos imágenes como altares y raíces porque nos ayudan a ver la realidad espiritual. Cuando buscamos ser como Dios, solemos levantar un altar interno donde se quema algo sutil, nuestra propia autonomía. Ese altar consume la gratitud, reemplaza la dependencia por la autoafirmación y pronto exige sacrificios, negación de la humildad, desprecio por la guía, culto a la opinión propia. No hemos de imaginar a Adán como alguien que, en un momento de debilidad, simplemente mordió por hambre. La narrativa presenta a dos personas que vivían en inocencia y que, frente a una seducción, empezaron a mirar hacia adentro y a medir alternativas: obedecer o redefinirse. Eligieron redefinirse. Eligieron medir lo que es bueno no por la revelación, sino por la posibilidad de autonomía que se les ofrecía. Este diagnóstico cambia también la terapia. Si el pecado fuera solo una acción, bastaría con cambiar la conducta.
Si en cambio el pecado es un proyecto de vida, una voluntad de ser independiente de Dios, la cura debe alcanzar el deseo. No basta privarse de la fruta, hay que arrancar la idea de sacralizar la propia capacidad de decidir el bien y el mal. Eso exige humildad, confesión y reorientación del corazón. Observa cómo reacciona Adán en la narración. La vergüenza aparece primero. No hay inmediatamente una reparación, hay ocultamiento. Se cubren. ¿Por qué? Porque la distancia entre la criatura y el Creador se ha hecho visible en su conciencia. Antes, la relación con Dios era tal que no sentían necesidad de ocultidad. Ahora han descubierto una especie de vacuidad espiritual, la posibilidad de existir como si Dios no fuese centro. Esa vacuidad conduce a la separación y eventualmente a la fragmentación de las relaciones humanas y con la creación. Si traducimos esto a nuestras vidas hoy, ¿dónde encontramos ese deseo de ser iguales a Dios? Déjame dibujarlo con 3 imágenes concretas. La primera es el culto a la imagen propia. Hay una variante civilizada del ser Dios, la cultura del yo como medida de todo. Éxito, estatus, apariencia, logro personal. Todos estos pueden llegar a convertirse en dioses domésticos si se convierten en el criterio último de valor. Cuando el espejo se vuelve altar, la humildad retrocede. Cuando la autoestima deja de ser fruto del reconocimiento de Dios y se convierte en una divinidad autónoma, hemos reproducido el mismo proyecto que condujo a Adán al jardín de la doble elección, la opción por la soberanía personal. Fíjate cómo esto ataca a la comunidad. Un corazón que se pone a sí mismo en el centro no logra vivir la vulnerabilidad necesaria para el perdón, la confesión y la mutua edificación. La segunda manifestación es la autonomía moral. Hoy suena refinado decir cada cual decide su verdad, pero espiritual y teológicamente esa frase es heredera directa del afán de ser como Dios. En Génesis no se habló de pluralismos, se presentó una alternativa: obedecer a la palabra recibida o edificar una ley propia. Tomar la segunda opción equivale a erigir la propia conciencia como tribunal final. En sí mismo, la reflexión moral no es mala. El problema surge cuando la conciencia se transforma en un Dios interior que reemplaza la sumisión responsable a la revelación. La autonomía moral, cuando se absolutiza, cierra la puerta a la corrección amorosa, a la guía espiritual y al reconocimiento de límites otorgados por el Creador. La tercera manifestación es quizá más sutil: sustituir la revelación por costumbre o por cultura. No hablo de tradiciones honestas o de prácticas devocionales, hablo de una tendencia a normalizar prácticas sin preguntarnos si responden a la voluntad revelada. Cuando la comunidad cristiana llega a preferir la comodidad de ciertos ritos culturales por encima del discernimiento bíblico, estamos levantando altares de conveniencia, que en el fondo buscan afirmar una identidad propia. Ese tipo de mezcla, lo que la Escritura llamaría sincretismo, surge cuando ya no queremos ser moldeados por la palabra, sino que la adaptamos a nuestros gustos para mantener la sensación de control. Control sobre cómo se vive la fe, qué se celebra, qué se calla. Es una manera de querer ser Dios, porque decide qué es legítimo en la vida espiritual sin aceptar la corrección de la Escritura. En cada uno de estos ejemplos hay una dinámica semejante. Primero, una seducción intelectual, luego un deseo interior, finalmente una manifestación externa que daña la relación con Dios y con los demás. Es un patrón que no se agota en el jardín, vive en la historia humana y en nuestras casas hoy. Veamos ahora las consecuencias concretas de ese querer ser igual a Dios. La primera consecuencia es la pérdida de intimidad con Dios. Cuando colocamos nuestra voluntad por encima de la suya, la relación se enfría. No siempre es dramático, a veces es una distancia sutil, casi imperceptible, que se expresa en oración débil, lecturas esporádicas, una vida de culto que suena más a tradición que a encuentro. Pero la pérdida de intimidad no es una metáfora, es un hecho espiritual que debilita la capacidad de oír, de ser corregido, de depender. La segunda consecuencia es la vergüenza que lleva al ocultamiento. Adán y Eva se cubrieron. Esa urgencia de esconder lo que somos intenta proteger el proyecto de autonomía, pero lo destruye desde dentro. Cuando las iglesias o las familias optan por proteger la imagen más que por la verdad, crean una cultura de ocultamiento, donde las heridas no se curan y los pecados se reproducen. El orgullo se convierte en un escudo y la comunidad
en un lugar de hipocresía. La tercera consecuencia es la apertura a influencias que no edifican. Al abrir puertas buscando autonomía, abrimos paso a cosas que no provienen de Dios, patrones de pensamiento, prácticas éticas y referencias espirituales que distorsionan la verdad. Aquello que empezó como un intento de ser más, termina por ser una entrega de la autoridad a fuentes inferiores. Escribo inferiores no para humillar, sino para indicar que no todas las fuentes tienen la medida de la verdad revelada. Cuando la persona elige esas fuentes sobre la palabra, ha preferido un simulacro de divinidad. Y aquí quiero detenerme en algo que es crucial. No todo lo que parece búsqueda de plenitud es necesariamente un intento consciente de tomar el lugar de Dios. A menudo es sutil, cultural, plástico, maneras de pensar que hemos heredado sin ejercer la disciplina del examen. La tentación de Adán no llegó como un rayo, llegó como una conversación amable. De la misma forma, hoy la idolatría del yo y la autonomía pueden entrar disfrazadas de libertad, de progreso o incluso de bondad. Por eso la vigilancia debe ser sencilla y profunda. No tanto caer en la paranoia, sino aprender a examinar los deseos que nos impulsan. ¿Qué señales nos dicen que un deseo está tomando la forma de aquel proyecto antiguo? Primero, la incapacidad de someter la razón y la voluntad a la palabra. Si la excusa habitual para romper con Dios es «esto me hace feliz» o «esto me parece bien», sin diálogo con la Escritura y sin humildad de ser corregidos, estamos en terreno peligroso. Segundo, la urgencia de imponer nuestra visión. Quien quiere ser Dios suele insistir en que los demás acepten su criterio, porque su identidad depende de ese reconocimiento. Tercero, una resistencia a la comunidad que corrige. La dependencia del otro y la corrección forman parte de la vida en la Iglesia. Rehusar vivir bajo ese régimen es un síntoma de querer autonomía. Quisiera compartir 3 escenas breves para que no quede la reflexión demasiado abstracta. La primera, una mujer joven en la ciudad que mide su valor por likes y proyectos profesionales. Su identidad está ligada a la sonrisa que la cámara le devuelve. Orar le resulta incómodo porque la vulnerabilidad no atrae seguidores. En su corazón hay una vocación legítima, talentos repartidos por Dios, pero también una inclinación a construir un altar donde su imagen sea aceptada y celebrada. Allí no hay espacio para ser corregida, y cada halago refuerza la ilusión de autosuficiencia. ¿No te suena a la vieja tentación de la autonomía? No es una técnica psicológica que reeduque al corazón mediante esfuerzo humano solitario. Es, ante todo, la intervención de la gracia que, por el poder del Espíritu, humilla lo que se enaltece y eleva lo que se humilla. Pero para que la gracia obre, el corazón debe abrir la puerta que antes se cerró por orgullo. Reflexiona en esto. Cuando Adán y Eva se esconden, no es solo por la fruta, es porque han descubierto que su búsqueda de autonomía ha roto algo esencial. Ese ocultamiento es la sombra del orgullo. La salida no pasa por perfeccionismo ni por juzgar a otros, pasa por reconocer que en lo más hondo uno ha preferido ser su propio criterio. He querido llevar hasta aquí un análisis cuidadoso de la raíz, las manifestaciones y el peligro que supone el deseo de ser igual a Dios. Lo que sigue, cómo la Escritura propone la restauración y qué pasos concretos podemos dar en comunidad para desarraigar esa tendencia, merece tiempo y atención. No es algo que se resuelva con frases urgentes ni con admoniciones apresuradas. La cura implica discipulado, confesión pública y privada, acompañamiento pastoral y la humilde práctica de dependencia diaria. Antes de continuar, quiero invitarte a algo sencillo pero decisivo. Contempla tu vida y pregunta con brutal honestidad si hay áreas donde ya no te pesa la palabra de Dios, donde la comodidad ha reemplazado la obediencia, donde el juicio propio ha tomado el lugar de la sumisión. No lo hagas con autoacusación sin remedio, sino con la expectativa de que el Dios que ve y corrige también tiene manos para restaurar. Si hasta aquí esta palabra ha sido de convicción, compártela con alguien que necesite discernimiento. Compartir no es solo distribuir contenido, es ofrecer ayuda para que otros también examinen sus raíces. Y si estás dispuesto, permanece en oración y en busca de guía. La transparencia con un hermano o hermana de confianza suele ser el inicio de la sanidad. Ahora nos detenemos aquí para mirar con más detalle lo que la Escritura propone como respuesta. ¿Qué significa humillarse de verdad?
cómo se expresa la confesión que quita el orgullo y de qué manera Cristo, en su obra, restituye la dependencia que Adán rompió. Estas cuestiones son hondas y prácticas, y las abordaremos con la misma claridad y amor con que hemos mirado la raíz del problema. La Escritura no se queda en el diagnóstico, siempre abre un camino de gracia que va directo a la raíz. Si la tentación de Adán fue un proyecto de autonomía, la respuesta bíblica apunta a una intervención que cambia los deseos, no solo corrige la conducta, sino que transforma la voluntad. Veamos pues qué significa humillarse de verdad y cómo la gracia rehace al que quiso ser Dios. Primero, reconocer la verdad con palabras precisas. La humildad bíblica no es falsa modestia ni autoanulación estética, es ver la propia posición ante Dios tal como Él la revela y dejar que esa visión determine nuestras decisiones. Esto comienza con una confesión honesta, nombrar la idolatría interior. No sirve decir he pecado con vaguedad. La curación requiere nombrar el pecado en su forma. He querido ser juez final de lo que está bien. He buscado mi imagen como medida de valor. He sustituido la palabra por mi comodidad. Nombrar no es autoflagelación. Es abrir la puerta para que la luz entre y para que el Señor con manos sabias arranque la raíz. Segundo, la confesión personal debe ir acompañada de una confesión comunitaria cuando sea necesario. Adán y Eva se ocultaron. La primera medicina para el ocultamiento es la confesión que se comparte. En la tradición bíblica, la confesión responsable delante de hermanos y hermanas es un instrumento potente para destruir altares intocables. ¿Por qué? Porque quien confiesa pierde el poder ilusorio de la autosuficiencia. Otros nos devuelven la realidad con compasión, nos sostienen, nos corrigen y nos perdonan en el nombre de Cristo. Esta práctica debe cuidarse con prudencia pastoral. No es espectáculo, sino acompañamiento. No es exposición pública sin propósito, sino un acto redentor que refuerza la comunión y evita la cultura del secreto. Tercero, volver a la palabra como criterio único de vida. El proyecto de ser como Dios se sustenta en la idea de que la criatura puede determinar la verdad. La respuesta opuesta es someter la razón, las emociones y los deseos al señorío de la Escritura. Eso no significa abandonar la inteligencia crítica ni la sensibilidad cultural, sino colocar la Escritura como juez y guía en aquello que formatea el corazón. Prácticamente esto se ejerce en disciplinas: lectura bíblica diaria, meditación en pasajes que confrontan el orgullo, la historia de humildes siervos, los salmos de arrepentimiento, y aprendizaje en comunidad para que la interpretación no sea el eco de un yo autoidolatrado. Cuarto, experimentar la gracia mediada por Cristo y el Espíritu. La Biblia contrapone a Adán a otro representante, Cristo. Donde Adán sembró soberbia y muerte, Cristo siembra obediencia y vida. Ver Romanos 5:12-21. No exageremos ni simplifiquemos, pero la lógica es clara. La restauración no depende de la capacidad humana para renunciar al orgullo por sí sola. Depende de que el Hijo encarne una obediencia que nos es comunicada por la fe y el Espíritu. Esto quiere decir que las prácticas humanas de humillación, confesión, renuncia, disciplina, no son meras técnicas. Son canales por los cuales la obra de Cristo entra en nosotros y reorienta los deseos. Quinto, pasos prácticos para desarrollar la tendencia a ser Dios. Propongo un plan que combina verdad y compasión, adecuado para creyentes y comunidades. 1. Examen diario de motivos. Al final del día pregunta: ¿por qué hice esto? ¿Busqué la aprobación de Dios o la de otros? ¿Mi decisión responde a la palabra o la conveniencia? Este ejercicio no es para reprocharse constantemente, sino para aprender a detectar patrones de idolatría. Renuncia verbal y simbolismos concretos. Cuando identifiques un altar interno, por ejemplo, la búsqueda de reconocimiento público, la seguridad financiera, la autonomía moral, haz una renuncia clara y específica. Dilo en oración, confiesa con un hermano o hermana, quema simbólicamente o guarda fuera aquello que alimenta la idolatría, no como rito mágico, sino como gesto que ayuda a reconfigurar el corazón. Sustitución por culto verdadero. Los deseos no desaparecen si no son reemplazados. Si tu corazón buscaba aplauso, busca ahora la aprobación de Dios a través del servicio anónimo. Si buscabas control, practica la entrega, deja una decisión importante en manos sabias y sométela a consejo piadoso. Sustituir un altar por otro, el altar de la adoración, es la manera bíblica de sanar. Prácticas espirituales concretas: ayuno, silencio, confesión, lectura bíblica repetida, memoria del Evangelio. El ayuno derriba la ilusión de que el apetito nos gobierna.
El silencio nos obliga a escuchar la voz de Dios, no el rumor de la opinión pública. La lectura sistemática de la Escritura reeduca la imaginación y los afectos. Comunidad responsable. Busca o cultiva un entorno donde la corrección sea amorosa y la humildad sea el valor que se practica. Los lugares donde la imagen se protege a toda costa generan ocultación. Los lugares donde la verdad se vive con gracia generan sanidad. Esto implica liderazgo dispuesto a mostrar su fragilidad y a facilitar espacios de confesión y acompañamiento. Práctica pastoral para líderes. Promover la cultura de la vulnerabilidad, no la espectacularidad. Predicar la dependencia, no la autosuficiencia. Medir el éxito por la fidelidad a la palabra, no por la cantidad de seguidores o por la comodidad social. Sé que todo esto suena exigente. No es un programa de mérito, sino un mapa de regreso a la dependencia. El primer fruto es la humildad, esa capacidad de reconocer límites, de aceptar corrección y de confiar en la sabiduría que no sois vosotros, sino Cristo. La humildad, paradojalmente, no empobrece la persona, la enriquece porque la libera de cargar con los dioses que nunca podrán sostenerla. Ahora algunas objeciones prácticas que suelen surgir, con respuestas pastorales. Si confieso en público, me expondré y seré herido. Es una posibilidad real. La confesión bajo responsabilidad siempre exige prudencia, elegir personas sabias, un contexto de confianza y líderes que protejan la integridad. La propuesta no es exhibirse, sino encontrar la comunidad que pueda sostener la reparación. ¿No es esto legalismo disfrazado? ¿No es exigir humildad como si fuera rendimiento? La diferencia está en la motivación y en la base. El legalismo obliga desde fuera, la disciplina bíblica nace de la gracia y orienta el deseo hacia Cristo. Si nuestras prácticas generan culpa sin esperanza, hemos fallado. Si generan rendición que conduce a la libertad, hemos acertado. ¿Cómo sé si lo que siento es idolatría o simple necesidad legítima de seguridad o reconocimiento? Pregunta clave. Un criterio práctico. Si el objeto de tu anhelo te gobierna y te impide someterte a la palabra o a la corrección, es un ídolo. Si puedes renunciar a él sin perder la esencia de tu fe y puedes ponerlo bajo la palabra, entonces es legítimo. La diferencia se ve en la capacidad de ser corregido y de priorizar a Cristo sobre el objeto del deseo. ¿Y la cultura? ¿No es posible que la sociedad nos empuje a asumir roles de autonomía que son inevitables? La cultura nos forma, sí, pero ser moldeados por la cultura no es excusa para no discernir. La sabiduría cristiana implica conocer el mundo sin acomodarse a sus dictámenes finales. Ser luz no es ser espectador pasivo, sino agente de transformación que con gracia corrige lo que es contrario a la palabra. Pasemos ahora a una pequeña liturgia pastoral que las comunidades pueden adaptar cuando se reconocen atascadas en la dinámica de la autosuficiencia. Esto no es rito obligatorio, sino un ejemplo práctico para reparar el daño. 1. Lectura breve del texto central, Génesis 3, 1-7, parafraseado, y una lectura del Evangelio que muestre la humildad de Cristo, por ejemplo, Filipenses 2, 5-11, para recordar la opción de servicio de Jesús. Si la comunidad prefiere otras lecturas, elegir pasajes que contrasten soberbia y humildad. 2. Un tiempo de silencio para examinar el corazón, acompañado de una guía. Piensa en las áreas donde no te pesa la palabra de Dios. Nombra un deseo que te gobierna. 3. Confesión en parejas o pequeños grupos. Cada persona comparte brevemente la idolatría identificada y una decisión concreta de renuncia. Importante, un líder debe facilitar y cuidar la confidencialidad. 4. Oración de renuncia, expresada en voz alta, dirigida a Dios, con un lenguaje claro. Señor, renuncio a que mi valor dependa de X. Te entrego esa expectativa. Hazme dependiente de ti. 5. Compromiso comunitario. Orar por la persona, ofrecer acompañamiento práctico, lecturas, reuniones de rendición, consejería. No dejar la confesión como un acto aislado. 6. Celebración de la gracia. Una lectura que recuerde el perdón en Cristo y una breve bendición pastoral. Un componente que no podemos soslayar es la dimensión simbólica. Los gestos externos ayudan a formar los afectos internos. Si decides renunciar a un altar en tu vida, acompaña esa renuncia con un gesto que atestigue tu intención. Tirar una prenda que simboliza la vanidad, apagar una red social por un tiempo, donar una posesión vinculada a la idolatría, escribir una carta de arrepentimiento y quemarla en privado como acto de despedida. No es la simbología lo que salva,
Es la disposición del corazón que ella expresa y nutre. Volvamos un momento al contraste Adán-Cristo, porque ahí está la esperanza radical. La Escritura enseña que donde Adán abrió la puerta a la muerte, Cristo abre una puerta a la vida. Esto no significa que la tentación vaya a desaparecer de inmediato. Significa que el Señor ofrece recursos para que nuestros deseos sean reorganizados. La estrategia de Cristo es siempre una mezcla de verdad dura y gracia reconciliadora. Confronta el orgullo, pero ofrece perdón. Esto lo vemos en la manera en que Jesús trata a los que se enorgullecen. No los abraza en su pecado, sino que los llama a seguirle y les da la comunión que transforma. Por eso la doctrina de la justificación y la práctica del arrepentimiento son esenciales. El arrepentimiento no es una técnica moral para ganar puntos, es girar el corazón desde el yo hacia Cristo. En eso consiste la conversión. Dejar de ser juez final y aceptar a Jesús como criterio decisivo de valor y acción. La gracia, por tanto, no minimiza la seriedad del pecado, la cubre y lo sana. Eso exige que la predicación y el acompañamiento pastoral mantengan la tensión, firmeza contra la idolatría y ternura con el pecador que desea ser sanado. Ahora, algunas rutinas cristianas que ayudan a mantener el corazón sometido a la soberanía de Dios y evitar recaídas en el viejo proyecto de autonomía. Lectio Divina aplicada. En cada lectura busca preguntarte no solo ¿qué significa esto?, sino ¿qué deseo en mí está siendo confrontado por este pasaje? Hazlo en comunidad una vez por semana. Examen de conciencia guiado al final del día, con 3 preguntas. ¿Qué he hecho hoy que me acercó a Dios? ¿Qué he hecho que me apartó? ¿Qué deseo necesito entregar mañana? Ayuno periódico con un propósito espiritual, no por mérito, sino para recordar que la dependencia es de Dios y para debilitar apetitos que alimentan la ilusión de ser autónomo. Servir en anonimato. Busca una acción de servicio sin reconocimiento público, para practicar la renuncia a la imagen. Rendición de cuentas mensual con un hermano, una hermana de confianza. Compartir avances y recaídas con honestidad. Educación continua. Predicación y formación que no reduzca la fe a moralismo superficial, sino que profundice en la teología del corazón. También hay que reconocer las heridas que alimentan la búsqueda de autoglorificación. Inseguridades profundas, rechazos, traumas. A menudo, detrás del altar del yo está la necesidad de ser reparado. La persona intenta ser Dios para llenar un vacío. Aquí la compasión pastoral es imprescindible. Además de exhortación, ofrecer acompañamiento terapéutico y espiritual, porque la sanidad integral demanda cuidado profesional y comunitario. No olvidemos a las familias. Los hogares son lugares donde se reproducen altares o donde se siembran raíces de dependencia. Padres y madres deben modelar humildad delante de los hijos, admitir errores, pedir perdón en voz alta, mostrar confianza en la palabra de Dios más que en el propio prestigio. Las generaciones se curan cuando ven un ejemplo de vulnerabilidad que conduce a la gracia. Antes de concluir, una advertencia necesaria. Desarraigar la pretensión de ser Dios no es fácil ni rápido. Implica procesos y recaídas. No uses esto para precipitar juicios severos sobre ti o sobre otros. La restauración es frecuente, progresiva y comunitaria. Paciencia, perseverancia y acompañamiento son las reglas del camino. Cierro ahora con una llamada concreta. Identifica un altar en tu vida esta semana. Haz algo tangible. Confiesa con un hermano, deja una práctica que alimenta esa idolatría por un tiempo, dedica un día al examen y a la oración de renuncia. No busques perfección inmediata, busca fidelidad sencilla. Que la primera vez que demuestras humillación no sea solo una emoción, sino un paso con apoyo comunitario. Oremos. Señor nuestro, Padre bueno, confesamos delante de ti que en muchos momentos hemos querido erigirnos como jueces de la verdad. Hemos buscado nuestra propia imagen, hemos construido altares de reconocimiento y seguridad. Perdona, Señor, la soberbia con que hemos querido decidir lo que era para ti. Mira nuestras raíces. Hay deseos que nos dominan y que hemos escondido aún de nosotros mismos. Te pedimos discernimiento para reconocerlos, valentía para renunciar y humildad para aceptar la corrección. Renueva en nosotros el deseo de depender de ti. Quita de nuestras manos la ilusión de control
y pon en ellas la palabra que guía. Envía tu Espíritu para que transforme nuestros afectos y nos haga fieles en lo pequeño, para que no volvamos a construir altares de conveniencia. Reúne a tu pueblo en comunidades donde la vulnerabilidad se recibe con gracia y la verdad se practica con amor. Te pedimos por quienes lideran. Dale sabiduría para acompañar y sensibilidad para proteger. Sostén a los que se sienten tentados a esconderse, y dales hermanos que les acompañen hacia la libertad. Y Señor Jesús, tú que viniste a humillarte para exaltar al humilde, restaura lo que el orgullo quebró. Que al reconocerte como Señor, encontremos vida donde antes hubo pérdida. En tu nombre oramos. Amén. Si esta palabra ha tocado tu corazón, comparte este mensaje con alguien que necesite discernimiento. Deja en los comentarios una oración breve, Señor, dame humildad, o una decisión concreta que tomas hoy para arrancar una raíz. Que la gracia nos lleve a ser peregrinos humildes, no arquitectos de nuestra propia divinidad.